Hola, ¿qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Bien, nuevamente aquí dándome un tiempo para poder proyectar un video. Mediante este video a poderles apoyar un poco para poder reforzar la nivelación, ¿no? Como ustedes saben, pues estamos en la quinta semana ya de nivelación. Recordemos que estas nivelaciones es parte del proceso que estamos en diseño lectivo para que ustedes puedan un poco reforzar. Son temas que ya estudiaron ustedes incluso el año pasado cuando estaban en segundo. Chicos, también recuerden que estos trabajos fueron obtenidos gracias a las evaluaciones diagnósticas. Algunos jóvenes que me supieron enviar, pues en general, pues por eso de la evaluación diagnóstica le cayeron pues en temas que eran súper sencillos, ¿no? Pero para eso estamos para la nivelación. De acuerdo a las destrezas que se estudió, vamos a reforzarlas. Bien, el temita, como les mencionaba pues en el acompañamiento, era sobre la expansión del cristianismo. Por aquí la expansión del cristianismo. El cristianismo se difundió primero en Judea, pero los apóstoles, en especial Pedro y Pablo, extendieron el mensaje cristiano por todo el territorio del Imperio Romano. Entonces algunos chicos en la pregunta que si ustedes se recuerdan la ficha de la primera semana, me mencionaban que era en Jerusalén, que era en otro lugar, ¿no? Pero recordemos que el cristianismo se surge desde ahí. Recuerden que el Mesías, que fue Jesús, quien incluso profetas ya lo iban anunciando, que Jesús, el Mesías, iba a nacer, ¿no? Entonces se dio todo este cumplimiento, esta profecía, hasta que se cumplió. Entonces, y después de que Jesús, obviamente de acuerdo a la Biblia, fue a los cielos con su padre, entonces comenzó la expansión del cristianismo. ¿Gracias a quién? Gracias a los apóstoles, ¿no? Entonces desde ahí comenzó. Muy importante de estos 12 apóstoles que fueron los seguidores de Jesús, y que muchos en el tiempo, claro, fueron muchos más seguidores, ¿no? Pero los principales de ellos fueron Pedro, la piedra de la iglesia, como lo menciona ahí. Pedro antes pues fue Simón Pedro, quien Jesús lo cambió el nombre por Pedro, que significa piedra, sobre el cual se fundaría la cristiandad. Tras la muerte de Jesús, Pedro tuvo una tarea dentro de la cristiandad. Pero bueno, aquí dice tras la muerte de Jesús, pero recordemos que en la Biblia menciona que Jesús resucitó. ¿Sí? Jesús resucitó al tercer día y subió a los cielos. Bueno, pero es parte de la historia, ¿no? Lo que procesa aquí. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Pedro fue también, como lo menciona aquí en la imagen, fue crucificado cabeza abajo. Eso queda como tareita, ya les voy a explicar por qué, cuál fue el motivo de que Pedro o lo crucificaron cabeza abajo, ¿no? Entonces fue el que fundó esta iglesia, pero que fue presidida en la comunidad cristiana en Roma, ¿no? Pero recordemos que en esos tiempos todavía existía el imperialismo, el imperio de Roma, ¿no? Esta primera civilización de antes que comenzó a hacer los seguimientos o la persecución a los cristianos. También encontramos otro gran apóstol, que fue el apóstol Pablo, que mucho más antes también era llamado Saulo de Tarso, pero con la conversión que aceptó a Jesús, pues obviamente fue llamado Pablo, ¿no? Fue Pablo el último apóstol, que incluso era dominado por como llamado el que predicó el cristianismo no judíos, llamados gentiles. E incluso él fue un enemigo de los apóstoles antes de su conversión. Él es una linda historia de este apóstol. Recordemos que él fue el que persiguió, el que incluso incentivó al asesinato del primer apóstol, que fue Esteban, que bueno, que ya les dejo de tarea también. Es un ciudadano romano proveniente de la cultura griega de Tarso. Entonces en el siglo I difundió el cristianismo por el mar Mediterráneo. Pueden ver aquí están el mapa donde él recorrió los viajes de Pablo. Pueden leer, por favor, siempre tomando la lectura. Las persecuciones contra los cristianos, como les mencionaba al principio, ¿no? En principio Roma consideró que los cristianos eran una secta judía, etcétera, no, muchas cosas indiferenciadas. Incluso aquí están los nombres de los romanos, los emperadores que hicieron la declaración de seguimiento a los cristianos, ¿no? La persecución. Incluso aquí les decía de Esteban, que incluso Saulo, hoy en día que fue Pablo, el motivo, pues el primer mártir de la iglesia, no que fue asesinado. Entonces miren chicos, entonces eso es de la cristiandad.
La diferencia acá es la otra religión, el Islam, y su influencia cultural. Antes de la difusión, no sé si también recuerdan esa preguntita de Mahoma, quién era Mahoma, incluso en qué dirección se postraban los musulmanes, ¿no? El Islam es una religión, no una influencia cultural. A los que ya aceptan el Islam, pues se les llama musulmanes, ¿no? Son musulmanes, ¿no? Pero su religión es el Islam. Aquí está, por favor, deben tomar lectura, igualmente los acompañamientos que yo les voy a realizar. Aquí está la breve biografía de Mahoma, el profeta, el que prácticamente fundó esta religión del Islam. Mahoma nació entre 570 y entre 632, nació en la Meca, la ciudad que se encuentra en la actual Arabia Saudita, ¿no? Aquí está, pueden leer por favor. Eso les dejo igualmente, eso ya les voy a reforzar en los acompañamientos. La tarea, aquí está. ¿Cuáles fueron los roles de los apóstoles Pedro y Pablo en la expansión del cristianismo? Ya les mencioné de Pedro Simón, ¿no? El primer apóstol que Jesús lo invitó a seguirlo, incluso Pedro lo siguió. Y Pablo el último, sería el último apóstol que aceptó a Jesús. Pero recuerden que Pablo, antes de ser Pablo, se llamó Saulo de Tarso. Incluso él fue enemigo de los apóstoles. Pero Jesús se caminó a Damasco, que es Siria. Jesús se le presentó pues a Pablo. Entonces lo dejó ciego por 3 días. Pero Dios dio la misión, Jesús dio la misión en que cobre nuevamente la visión gracias a... No recuerdo el nombre del otro apóstol que le hizo recuperar la visión. Investigar por qué fue crucificado Pedro de cabeza, que yo les mencionaba, quién fue el primer apóstol en ser martiriado y en qué forma lo hicieron, ya les mencionaba también de quién fue, qué es el Islam, qué nombres recibieron los creyentes de la religión islámica, ya lo dije por ahí. Consultar cuáles son las mezquitas más visitadas por los musulmanes, ¿no? Son algunas que son incluso reportadas en documentales, en investigaciones. En realiza un organizador gráfico diferenciador. Van a diferenciar y van a escribir 5 diferencias del cristianismo y el Islam. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, empiecen desde cuáles eran sus fundadores o quiénes fueron sus máximos exponentes, ¿no? En el cristianismo, como sabemos, fue Jesús y sus apóstoles. Del Islam fue Mahoma y así sucesivamente, ¿no? Y ahí ya van diferenciando. Jóvenes, esa es la tarea. Dios me los bendiga. Cuídense y ha sido un gusto darles a conocer. Gracias.